Muy buenas tardes. El día de hoy revisaremos un tema correspondiente al Seminario de Educación para la Salud, específicamente correspondiente a la tarea número 1 de la unidad número 2 de esta planeación. Por lo tanto, en forma general, veremos que los programas educativos en forma general pueden realizarse o elaborarse en base a 4 etapas. Dentro de estas 4 etapas de la estrategia educativa, vemos que se puede constituir entonces en la primera, que es un diagnóstico, la segunda es una elaboración del programa, la tercera es propiamente su ejecución y la cuarta es la evaluación. Veamos aquí que la primera etapa, el diagnóstico, es en donde se obtiene la información acerca de la salud, las características y las necesidades, ¿sí? Esto con referente al paciente. Se debe después elaborar en la etapa 2 el programa, y en el programa se debe definir objetivos, contenidos, métodos y técnicas de enseñanza. También incluye materiales y también es muy importante qué métodos de evaluación se van a emplear. En la etapa de ejecución es desarrollar cada una de las actividades programadas previamente en el programa, ¿sí? Y la última etapa que considera estas estrategias educativas es la evaluación. La evaluación, ¿qué es lo que mide? Evaluar es medir, entonces, por lo tanto, en la evaluación debe de medirse la eficiencia de las acciones que se llevaron a cabo, el desempeño que tuvieron los participantes, los cambios de conducta que pudieron lograrse con las acciones y la participación del personal de salud involucrado. También esto se mide. ¿Qué tanto fue su participación? ¿Qué tanto fue su aporte? ¿Se lograron los objetivos? Y también se evalúan los materiales y los métodos usados. Esto es en forma general, pero como hablamos de educación para los adultos, la primera tarea es hablar de las necesidades reales y potenciales del paciente, de la familia, de los grupos de pacientes o de una comunidad. Este es uno de los pasos relevantes para poder entonces programar o planear un programa educativo. Por lo tanto, ya entrando en materia, veremos que las etapas de la programación educativa, para que ustedes programen una educación en adultos, debería de considerarse 4 etapas. La primera se llama análisis de necesidades educativas, que es la base de su tarea, o más bien es lo que ustedes deben elaborar como primer punto en esta unidad número 2. La siguiente es elaborar objetivos y contenidos. Y la tercera fase, elegir la metodología que emplearán. Y la cuarta es la evaluación. ¿Qué van a evaluar? Van a evaluar los objetivos de aprendizaje, qué habilidades obtuvieron, los resultados en salud a medio, corto, largo plazo, qué instrumentos van a utilizar para poder evaluar. Entonces, sí quiero hacer énfasis en esta etapa de la programación educativa, porque básicamente su programa educativo debe de estar constituido de estas 4 fases.
Repito, análisis de necesidades educativas. Número 2, objetivos y contenidos. Número 3, la metodología. Y número 4, la evaluación. Entonces, sobre estos 4 puntos, ustedes deben de trabajar para elaborar su programa educativo. El primer punto, entonces, análisis de necesidades educativas. ¿Pero de quiénes son estas necesidades? Son del paciente, no del que va a enseñar, sino del paciente. Por lo tanto, veríamos que estas necesidades educativas del paciente se centran en la elaboración del diagnóstico y se centran en los autocuidados y en el control de la enfermedad. Vemos entonces que en la elaboración del diagnóstico, el paciente debe otorgarle un significado a su propio diagnóstico. Esto es, si asume la situación y si él se considera con capacidad de manejo de esta situación diagnóstica. También el paciente debe de estar consciente de los alcances de los cambios que habrá en su vida. Esto es, complicaciones o consecuencias de la propia enfermedad, readaptación y si va a requerir apoyo. ¿Sí? Otro punto importante dentro del significado del diagnóstico es la aceptación de la enfermedad. ¿Quién acepta la enfermedad? Pues el paciente. Entonces él debe de reconocer más bien las emociones, que más adelante vamos a hablar de ellas. Debe de tener conciencia y conocer o identificar los factores que están influyendo en este diagnóstico de enfermedad. Y veremos ahora en la etapa 2 que habla de objetivos. Ustedes deben de elaborar objetivos y estos se formulan al respecto del área de la persona o del paciente. Para eso son 3 áreas las que se consideran: el área cognitiva, el área emocional o afectiva y el área de habilidades o también psicomotriz. Vamos a ver que los objetivos se formulan con verbos en forma infinitiva y ejemplos de estos verbos para el área cognitiva es categorizar, podría ser comparar, debatir, extrapolar. Solo son ejemplos. En el aspecto emocional o afectivo o área, los verbos podrían ser aceptar, admitir, proponer, describir. Y en habilidades o en el área psicomotriz podrían utilizar verbos en forma infinitiva como imitar, participar, ejercitar, completar. Ahora, los objetivos se dirigen hacia el aprendizaje del educando, porque a él es el que se va a educar. Entonces, los objetivos se caracterizan porque deben de ser claros, deben de ser concretos, no deben de ser ambiguos y pueden ser de forma cualitativa o cuantitativa y deben de medirse o evaluarse, ¿sí? Son las características en general de los objetivos que ustedes deben de incluir en su programa. Vemos ahora contenidos. En contenidos, los contenidos que van a incluir, ¿qué cosas son? Pues es lo que se trabaja o las acciones que irán a trabajar. Una parte la aporta quien educa y la otra los educandos. Esto es muy importante porque aquí en este seminario se debe de dar importancia al paciente. Por lo tanto, en contenidos, los contenidos pueden ser
para informar o para obtener informaciones también del paciente, para conocer sentimientos, para saber qué actitudes tiene, qué habilidades tiene y qué influencia del entorno próximo y sociocultural pudiera tener como factores que puedan entonces modificarse para beneficio del paciente. Vemos que estos aspectos del contenido están relacionados en el área de intervención, y estas áreas de intervención son, ustedes pueden entonces intervenir en procesos crónicos. Podríamos hablar de diabetes mellitus, hipertensión arterial, pacientes con diálisis, ustedes son más expertos en todo esto, y en estilos de vida sería la otra área que podrían trabajar, y la siguiente área sería transiciones vitales. En transiciones vitales, recuerden que tiene que ver con la niñez, con la pubertad, con el embarazo, la menopausia, pérdida de familiares. Hay muchos aspectos aquí, los cuales ya hemos estado viendo. ¿Sí? Esto fue en cuanto a contenidos. Ahora, en cuanto a metodología. La metodología son inductivos, ¿sí? Esto quiere decir que parten de las experiencias del paciente y del médico, en este caso, que les educa, ¿sí? Entonces, inductivo, ¿sí? Entonces, quiere decir que parte de experiencias. Los métodos según el objetivo de aprendizaje. Los métodos pueden ser de expresión o investigación en aula, que ustedes ya enviaron un trabajo de esto. Pueden ser expositivos, pueden ser de análisis o pueden ser de desarrollo de habilidades y otros. Pero estos métodos van a elegirse de acuerdo al objetivo que ustedes elaboren. Claro que para sus pacientes adultos, yo creo que hay que darle un enfoque adecuado para que ellos realmente puedan quedarse con un aprendizaje significativo. También podemos considerar a los métodos y técnicas por dos aspectos importantes. Si ustedes van a estudiar a individuos solos, entonces utilizamos los métodos y técnicas individuales dirigidas al aprendizaje. O si van a tener como educandos a grupos de personas o de pacientes, entonces se utilizarán métodos y técnicas grupales, también dirigidas al aprendizaje. Los métodos y técnicas pueden combinarse, y aquí nos habla acerca del estilo de aprendizaje del educando. Los estilos de aprendizaje, recuerden que tiene que ver si el paciente aprende mejor leyendo o observa, o bien es auditivo, ¿sí? O necesita estarse moviendo constantemente. Estos son los aspectos de los estilos de aprendizaje que deben de tomar en cuenta para elegir su método. Usan al máximo los recursos didácticos, ¿sí? Entonces, los recursos ya didácticos pueden ser, que van muy ligados al estilo de aprendizaje, pueden ser visuales, sonoros o una combinación de audiovisuales, y pueden emplearse en varias sesiones o consultas, ¿sí? Ya sea en individuos o bien en grupos de individuos. Continuamos con la metodología. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje también debe de considerarse 3 aspectos que ustedes también incluyeron en sus tareas. Conocer y expresar su situación del paciente, ¿verdad? Eso lo debe hacer el paciente. Y ustedes deben de colaborar para poder profundizar
en ella, en esa situación, y entonces en tercer paso se debe de actuar. Entonces, para conocer y expresar su situación, esto es de acuerdo a las experiencias, conocimientos, qué valores, creencias y habilidades tiene el paciente. Ustedes deben identificar esto, profundizar en ella, desarrollar conocimientos, analizar diferentes aspectos, llevarlos a reflexionar sobre las áreas emocionales, y actuar ya nos lleva a desarrollar recursos y habilidades, decisiones y las experiencias, llevarlas o emplearlas, ¿verdad? Ya en el tiempo actual, y también evaluarlas. Aquí no me voy a extender mucho porque también fue parte de sus tareas previas de la unidad número 1, en donde vemos que hay métodos y técnicas individuales y métodos y técnicas grupales, ¿sí? Un ejemplo, por métodos de expresión, su técnica es escuchar y preguntar. Y esto les hace expresar su situación. Esto es para los métodos individuales, y para el método grupal se puede utilizar tormenta de ideas, rejillas y cuestionarios, ¿sí? Entonces, para el método informativo, la técnica a utilizar en individuos es la información con discusión o lectura con discusión. En los grupales es la exposición y lectura. Recuerden que dijimos que pueden combinarse. En los individuales también se utiliza el método de análisis, y las técnicas sería resumir y ordenar y realizar ejercicios, ¿sí? Para los grupales se puede emplear la técnica de casos o análisis de textos. Y se puede utilizar el método de desarrollo de habilidades para los individuos, y las técnicas son demostración con entrenamiento, ayuda para decidir y simulaciones. Y para el grupo de individuos, las técnicas son demostración con entendimiento y ayuda para decidir también, y simulaciones. Si se dan cuenta, aquí pueden utilizarse o son muy parecidas, ¿sí? Estos son los métodos y técnicas. Y el aspecto de evaluación. Vamos ¿qué es lo que se va a hacer en la evaluación? Bueno, pues prácticamente es medir. Lo que no se mide, no se conoce si hay un avance, ¿verdad? Entonces, el objetivo de evaluar es medir para conocer el avance. Se miden objetivos en conocimiento de actitudes, de habilidades, se pueden medir los procesos, la estructura desarrollada, se pueden medir los resultados en términos de salud a corto, medio y largo plazo. Ya lo habíamos dicho en la primera diapositiva, pero es importante saber qué van a evaluar. Entonces, ustedes deben de plasmarlo en su programa, estos 4 pasos, ¿sí? Ejemplo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, se puede hablar de un EPOC, de diabetes, de diálisis, de enfermedades que son crónicas. Aquí ustedes como médicos son los expertos. Entonces, primero, antes que nada, deben de escoger o deben de elegir la enfermedad en la cual se van a enfocar para hacer su programa, o qué es lo que van a elegir para su programa. Eso es básico. Entonces, tenemos varias áreas, en este caso 3 áreas, para poder elaborar las necesidades, ¿sí? Primero es la aceptación de la enfermedad. Entonces, conocer cuáles son las emociones del paciente, saber si tiene conciencia de los factores que influyen, que lo mencionamos también hace un rato, y si tiene factores personales, ambientales, sociales que puedan influir. La otra área o la etapa de la otra área es el manejo de medidas de tratamiento. ¿Qué necesita aprender el paciente? ¿Sí?
¿Tiene habilidades de autocuidado o hay que desarrollarlas? ¿Qué habilidades psicomotoras tiene? ¿Tiene algunas habilidades físicas? Por ejemplo, maneja inhaladores o sabe inyectarse. Un ejemplo es la inyección de insulina para un padecimiento crónico como la diabetes mellitus. ¿Sí? Y la otra sería, ¿tiene habilidades personales? ¿Reconoce lo que son signos y síntomas? ¿Los identifica? ¿Toma sus propias decisiones? ¿Tiene un manejo de emociones? Y las habilidades sociales. ¿Es capaz de comunicar su enfermedad a la familia o a la pareja? ¿Pide ayuda? ¿Sí? Ahora, la siguiente área sería planificar y llevar a cabo su propio plan, hablo del paciente, para el control de la enfermedad, su propio plan de control. ¿Sí? Entonces, aquí necesita su propio plan de autocuidado, se ejercita en su control. Todos estos aspectos a lo mejor resultan pocos dependiendo la temática que ustedes vayan a elegir y al individuo o a un grupo ya formado, porque también pueden elegir comunidad, ¿verdad? Y entonces programar en base a esto, en estas áreas de necesidades. En esto corresponde la tarea número 1, ¿sí? Para elaborar diagnóstico, el paciente utiliza sus experiencias corporales, ¿sí? Sus concepciones y creencias de la enfermedad. Recuerden que las creencias influyen mucho. La información obtenida de familiares, de amigos, de profesionales de salud y actualmente de los sistemas electrónicos, ¿verdad? Porque son también ahorita hay que tomar en cuenta de dónde es que obtiene la información el paciente. Ha tenido experiencias personales con la enfermedad propias o de algún familiar. Esto hace que el paciente ayude a elaborar su propio diagnóstico, ¿sí? Entonces esto es importante. Y hablando de las etapas, podemos hablar de la etapa de aceptación de la enfermedad, que eso también ustedes como médicos familiares supongo que lo han revisado en las etapas de duelo, donde el paciente pasa por 5 o 6 etapas. La primera es de sorpresa o angustia, ¿sí? También de negación, en qué etapa está entonces el paciente en cuanto a su diagnóstico. En la etapa de rebelión, entonces, ¿qué necesita aprender o qué necesito yo hacer para educar a mi paciente? O también está en la etapa de negociación o regateo, ¿sí? O el paciente cae en tristeza por todo lo que considera que debe de afrontar o asumir. Y la última etapa es cuando ya acepta su diagnóstico, pero se vuelve activo ya afrontando precisamente a la enfermedad.